Querido cibernauta, ¿estás en la etapa de crianza? ¿Sientes que tu hijo, por más que lo corrijas, siempre hace lo mismo o no termina de cambiar su conducta? ¿A veces piensas que vas a perder la cordura? Hola, te habla tu podcaster Emma de la Cruz. Soy esposa, madre y profesional y créeme que sé exactamente cómo puedes sentirte. Como esposa por más de 15 años, madre de 3 hijos y profesional del área de la educación, después de muchos desaciertos y de cometer muchos errores, decidí ir a la fuente que considero como la única fuente infalible donde podemos encontrar respuestas a esta y muchas otras preguntas. Y de esto precisamente se trata Mujer Virtuosa. Mujer Virtuosa es un espacio que procura dar respuesta a preguntas como estas que pudiéramos tener, preguntas sobre cualquier área del quehacer y de nuestras vidas como mujer, como padres que estamos en el proceso de criar hijos y de querer hacerlo bien. Y busca permear estas ideas, estos conceptos, estas preguntas con la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de ese tema en particular? Bienvenido. Si es la primera vez que te conectas con nosotros, qué bueno que estás aquí. Si ya eres parte de la red de seguidores de los cibernautas que nos sigue de manera frecuente, bienvenido de regreso. Gracias por conectarte de nuevo con nosotros y darnos la oportunidad de llevar hasta ti el contenido que el Señor ha puesto en nuestros corazones, deseando que sea de gran bendición y edificación para tu vida. Quiero animarte a que si aún no lo has hecho, te suscribas a este espacio, que actives la campanita para que tan pronto como haya nuevo contenido te llegue la información y que por favor compartas con otros. Comparte. Da por gracia lo que por gracia hasta ti ha llegado. Queremos pedirte también que nos dejes tus comentarios. ¿Qué opinas acerca de este tema? ¿Cuáles son tus experiencias con relación a lo que has vivido en este sentido? Tu comentario puede ser de gran bendición para otras personas y también puede hacer posible que este video aparezca como video sugerido a muchas otras personas que tal vez no están suscritos a nuestro espacio, a nuestro podcast. Así que, bienvenido. En nuestro país tenemos un refrán que dice, ¿por qué no me lo comí? Y se refiere a los niños cuando son bebés que son tan hermosos y uno dice, ¡ay, tan lindo! Cualquiera se lo come, diciendo que es tan hermoso y tan tierno que da deseos como de comérselo a besos, en este caso, ¿verdad? Pero cuando ese chico crece, esa niña crece y se convierte en alguien ya no tan tierno, miramos el resultado y decimos, wow, ¿por qué no me lo comí? Y a veces nos pasa eso con nuestros muchachitos, que en la medida en que van creciendo se van convirtiendo tal vez en versiones no tan agradables o no en el ideal de lo que nosotros pensamos cuando pensábamos en nuestros hijos y en nuestro hogar y en nuestra familia y de cómo sería. Y vemos en ellos conductas indeseables, actuaciones que tú dices, pero yo no le he enseñado esto a mi hijo. ¿Y de dónde lo copió? ¿De dónde él adquirió esta conducta o este comportamiento? Así que es muy importante que nosotros, como padres que estamos en la etapa de crianza, tengamos plena conciencia de que somos responsables de corregir y de disciplinar a nuestros hijos para que los mismos se puedan convertir en la mejor versión de sí mismos que ellos pueden ser, que ellos pueden llegar a ser, y puedan convertirse en ese ser humano que Dios diseñó y que tiene la intención de usar para su gloria en esta generación. Y muchas veces nosotros tendemos a confundir estos dos conceptos, el concepto de disciplina y el concepto de corrección, o pudiéramos tal vez intercambiar el uno por el otro. Cuando hablamos de disciplinar, automáticamente correlacionamos la disciplina con corregir. Y aunque de una manera u otra va de la mano, las dos vamos a decir que son, tal vez pudiéramos hablar de hermanas gemelas. Es importante que nosotros dejemos bien establecido lo que quiere decir un concepto y lo que quiere decir el otro,
para que a la hora de ejercer, ya sea una u otra, lo podamos hacer a conciencia y sabiendo exactamente qué queremos producir en el corazón y en la vida de nuestros hijos. Así que vamos a definir lo que quiere decir la palabra corrección. La palabra corrección quiere decir modificación que se hace en una cosa o en una persona para corregir sus faltas, errores, defectos o imperfecciones. Y dice, corrección es modificar o corregir las faltas de alguien. ¿Y qué es corregir? Entonces, vámonos a lo que quiere decir corregir. Corregir es advertir, amonestar o reprender a alguien. Es decirle a alguien, eso no está bien. Como lo está haciendo, como lo estás haciendo, así no es. Eso es corregir a alguien, eso es amonestar a alguien. Viene del latín corrigere y significa enderezar completamente, situar en buena posición. Entonces, si nos vamos a lo que quiere decir la palabra es, tal vez, enderezar lo torcido o enderezar algo que se va torciendo. En este caso, la conducta de nuestros hijos. Cuando esta conducta no está de la manera correcta, se tuerce, entonces es nuestra responsabilidad enderezarla, ponerla en el curso correcto en la que debe de estar. Entonces, ¿qué es disciplinar? Disciplinar es formar en las personas la capacidad para poner en práctica una serie de principios relativos al orden y la constancia, tanto para la ejecución de las tareas y actividades cotidianas como en sus vidas en general. Entonces, disciplinar es formar en alguien la constancia para poner en práctica una acción, una serie de principios, una serie de valores. Eso se obtiene a través de la disciplina. Por ejemplo, si hablamos acerca de los deportistas son personas muy disciplinadas porque tienen que practicar todos los días por una cantidad específica de horas la disciplina o el deporte. De hecho, el deporte es sinónimo de disciplina. El deporte o la disciplina deportiva que ellos practican. Ellos tienen que hacerlo todos los días y tienen que hacerlo si tienen el deseo de hacerlo, si no tienen, si están sanos o si están enfermos. Muchas veces los deportistas, sintiéndose miserablemente enfermos, tienen que pararse de su cama y practicar la cantidad de horas que deben de practicar el deporte que ellos han decidido ser profesionales en el mismo. Entonces, la disciplina es practicar de manera constante algo, ponerlo en práctica. La disciplina de estudio, en el caso de nuestros hijos, que nuestros hijos tengan esa constancia de hacer sus quehaceres, sus tareas, sus asignaciones, todos los días a una hora determinada. Y eso va a llevar la dirección de nosotros los padres. Un niño no se levanta un día de repente y comienza a hacer sus tareas como por ósmosis. No, nosotros tenemos que comenzar desde pequeñitos con ellos, formando en ellos esa disciplina. Al principio vamos a tener que acompañarlos, ni siquiera pararnos del lado de ellos en la silla, porque en el momento en que nos paremos, los perdimos. O sea, se va, se levanta o se pone a jugar, aún con el mismo lápiz y cuaderno con el que esté trabajando, se pone a hacer otra cosa, porque todavía no tiene la disciplina, porque todavía no tiene la madurez. Pero en la medida que van creciendo, si nosotros de manera constante lo hacemos con ellos, va a llegar un momento en que nos vamos a poder levantar por 5 minutos y ellos seguirán ahí. Luego por 10, luego por 15, hasta que finalmente sencillamente le diremos a nuestros hijos, tal vez ven a hacer tu tarea. Y en algunos casos extraordinarios, que no es el caso de todos, ni siquiera tener que decírselos. Y ellos van a sacar ese espacio del día para comenzar a hacer sus tareas. Así que, como decía al principio, como padres somos responsables tanto de corregir como de disciplinar a nuestros hijos, porque ambas cosas son extremadamente importantes para la formación del carácter de nuestros hijos. ¿Y qué es el carácter?
la madera con la que ellos están hechos, cómo ellos van a responder a la vida, cómo van a responder a los desafíos, a las adversidades que ellos van a tener cuando estén fuera del hogar y aún dentro del mismo hogar, en todos los ámbitos en que ellos puedan desenvolverse. Y eso se comienza a formar desde niño. Un jovencito no se despierta un día y comienza a ser un jovencito maduro. Adquiere esa madurez en la medida en que va creciendo, en que va desarrollando áreas de su cerebro, pero también en el que nosotros como padres les ayudamos desde niños a ir formando esa disciplina necesaria y ese ir enderezando el curso cuando sea necesario. El no hacerlo, lamentablemente, puede traer consecuencias extremas, muy terribles en la vida, tanto nuestra como de nuestros hijos, porque aunque las consecuencias directas van a ser para ellos, ¿qué padre si su hijo sufre? No sufre. ¿Qué padre si su hijo está en una situación de peligro o en un problema no se siente angustiado? Entonces es verdad que ellos van a sufrir la consecuencia en carne propia, de primera línea, pero nosotros como padres vamos a sufrirlas también. Nosotros en la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de padres que no corrigieron de manera oportuna a sus hijos. Y esa falta de corrección de manera oportuna trajo grandes y severas consecuencias negativas a la vida de esos hijos. Un ejemplo de ellos es el rey David. David es uno de mis personajes favoritos de toda la Biblia. Excelente carácter como hombre de Dios. Pero si nosotros analizamos el carácter de David como padre, ¡wow! La verdad es que fue una área de gran debilidad en la vida de David. Nosotros podemos leer en la Biblia cómo los hijos de David hacían lo que querían y su padre no les llamaba la atención. Ellos hacían como bien les parecía y David no los estorbaba. Y nosotros podemos ver en el libro de Segunda de Reyes, en los capítulos 13, 14 y 15, cómo ese David no tomar medidas en corregir a sus hijos de manera oportuna, a tiempo, trajo consecuencias terribles, no solamente para David, también para sus hijos y para todo el reino. Porque cuando nosotros no tomamos la acción en el momento oportuno, esas consecuencias pueden permear aún más allá de nuestras casas. ¿Cuántos padres, por no disciplinar a tiempo a sus hijos, hoy tienen a sus hijos tal vez presos o enterrados, sepultados? Pero sepultaron a sus hijos y sus hijos se encargaron de llevarse por delante a muchos otros que también están sepultados con ellos. Y todo eso tal vez no hubiera sido así si a tiempo el padre corrige y amonesta como debe de hacerlo. Y poniéndote un poquito en contexto con relación a este tema del rey David, nosotros vemos cómo el rey David tuvo hijos de diferentes mujeres. Era algo que era común en la antigüedad, sobre todo para reyes o para personas, hombres, que tuvieran la capacidad económica de tener más de una mujer. No que Dios estuviera de acuerdo con eso. En ninguna parte de la Biblia se ve cómo Dios ordena al hombre o aprueba que el hombre tome a más de una mujer como esposa. Lo tenemos en la Biblia porque Dios no oculta, por decirlo así, no le pasa un paño tibio a los errores que los seres humanos cometemos. Al contrario, los deja ahí para que nos sirvan de enseñanza a nosotros. Pues David tenía hijos con más de una mujer, tenía más de una esposa y tuvo con una de sus esposas un hijo llamado Amnón y con otra tuvo hijos, uno se llamó Absalón y una hija que se llamó Tamar. Y vemos como su hijo Amnón se enamora, o dice esa palabra, enamorarse, pero él no estaba enamorado. Él se obsesiona de su hermana Tamar. Y se enamora perdidamente de ella, entre los huesos, por decirlo así. Y uno de los amigos de Amnón se da cuenta de que el hombre está hasta flaco del mal de amor.
y le pregunta que qué le pasa y él le confiesa que está enamorado de su hermana y él le da este sabio consejo. Y esto es tema para otro episodio. Cuidado con los consejos y de quién escuchamos consejos, pero sobre todo tener cuidado de quiénes son los amigos de nuestros hijos y qué consejos nuestros hijos pudieran estar recibiendo de ellos. Pues este amigo de Amnón le da el fabuloso consejo de que se haga el enfermo y que le pida al papá que mande a su hermana a prepararle comida y que aproveche que ella está ahí para obligarla a tener relaciones con él, a violarla. Y él, muy obediente, hace exactamente lo mismo que le dice el amigo. Toma a su hermana, la invita a su casa porque ya vivía solo, como un príncipe, era hijo del rey. Y cuando su hermana está ahí, en la casa de él, manda a salir a todo el mundo y la obliga. Obliga a su hermana, abusa de ella. Están en ese proceso y ella le dice, no me hagas esto, o sea, no es necesario que uses violencia conmigo. Habla con mi papá y dile, y yo estoy segura de que mi papá no va a negar en que yo sea tu esposa. Eran medios hermanos, eran hijos del mismo papá, pero no de la misma mujer. Y según las costumbres de los tiempos estaba permitido que medios hermanos fueran marido y mujer. Pero él sencillamente, realmente él no estaba enamorado de ella. Él lo que tenía era una obsesión. Y él no hizo caso, sencillamente abusó de ella. Y no solo abusa de ella, tan pronto como abusa de ella, dice la Biblia que de la misma manera que la amó, la aborreció. Ya no quiso mirarla más. Y llamó a uno de sus criados y le dice, mira, sácame a esta mujer de aquí. Sácame a esta perdida, a esta cualquiera. No usa esas palabras, pero con esa actitud. El criado la saca, la muchacha se va, herida, agraviada 2 veces porque fue violentada, fue abusada, pero encima de eso también fue repudiada. El hermano de ella, Absalón, se da cuenta de lo que pasa y le dice, entonces él te hizo esto. Y ella le dice que sí, le dice, pues ven, quédate en mi casa. La acoge bajo su protección y bajo su casa. A todo esto la Biblia nos dice que David supo lo que había pasado. ¿Y tú sabes lo que hizo David? Absolutamente nada. David no tomó ninguna medida contra su hijo por haber hecho esto, aunque la ley establecía claramente cuál era la medida que él debía de tomar con su hijo por haber abusado de una virgen. Entonces yo quiero animarte a que vayas al libro de Deuteronomio y busques cuáles son las consecuencias. ¿Qué consecuencias debió haber tenido Amnón por lo que le hizo a su hermana? Y una vez que la encuentres, compártela en los comentarios para que los demás puedan nutrirse y puedan saber qué debió haber hecho David con Amnón. Pero David ignoró. No dijo absolutamente nada, provocando tanto en Tamar, su hija, como en Absalón, su hijo, tal amargura y resentimiento que llevaron a la acción de que 2 años más tarde, oye esto, no 2 días, ni 2 meses, ni 2 semanas, 2 años más tarde, Absalón decidiera invitar a sus hermanos a una fiesta en el campo, en la cual él aprovechó que su hermano Amnón estaba ahí y le quitó la vida. Y tan pronto como le quitó la vida, escapó. La palabra nos dice cómo este muchacho se va, escapa, aunque él tenía una consecuencia según la ley también que David debía tomar sobre él, y David ignora una vez más cuál es la consecuencia que su hijo Absalón debía de acarrear por causa de su falta, independientemente de cuál haya sido la causa, ¿verdad?, de lo que él hizo. Pero él debía de acarrear con una consecuencia, y David no aplicó esa consecuencia a tiempo. Como fruto de esto, de la amargura del corazón de este muchacho que se va, después de haber matado a su hermano, se convierte en un homicida, regresa eventualmente, nueva vez, él escapa a otro reino y busca cobija, cobertura en otro lugar.
Eventualmente regresa, pero regresa herido, amargado, con mucha ira hacia su papá. Y eventualmente se levanta contra David e intenta derrocarlo como rey y asumir el reinado. Se levanta el ejército de David contra el ejército que logró convocar a Absalón, se van a guerra y finalmente uno de los capitanes de David asesina al hijo del rey. Y vemos cómo la falta de acción y de corrección y de consecuencia por lo incorrecto llevaron a David a ser un hombre no solo que tuvo una muchacha, una hija que fue abusada, también tuvo a 2 hijos que murieron en el proceso, a un reino que se dividió y se fragmentó emocionalmente. La moral del pueblo se fragmentó de una manera tremenda, porque a pesar de que aparentemente ganaron, obtuvieron una victoria contra Absalón cuando Absalón se levanta, solo el hecho de que haya sido el hijo del propio rey el que se levantó contra él, produjo en el reino tal división de los que fueron fieles a David y los que decidieron traicionarlo siguiendo a su hijo. Y todo esto como consecuencia de un hombre que decidió no disciplinar, no corregir a tiempo la falta de uno de sus hijos. Con él haber llamado a su hijo Amnón y establecer en él y con él la consecuencia de su decisión, hubiera resarcido a su hija Tamar. Y el corazón de Absalón no hubiera quedado contaminado con la ira y con el resentimiento al ver que su papá no tomó ninguna medida. ¿Y qué hablar de de Elí, del sacerdote Elí, que vio cómo sus hijos hacían lo que querían, quemaban las ofrendas como querían, comían de lo sacrificado como ellos querían, aunque habían ordenanzas específicas dadas por Dios de cómo debían hacerlo, de cómo corrompieron el templo, cómo llevaban mujeres al templo, e Isaí no hacía nada para detener eso. Sencillamente le decía a los hijos, mis hijos, eso no se hace. Y a veces como padres nosotros nos conformamos con una aparente amonestación, pero tan ligera, tan ligera, que no produce el cambio. El cambio que nuestros hijos necesitan que sea producido en sus vidas. El cambio que produzca en ellos la transformación de su carácter. Que traiga a ellos convicción de pecado y que ellos puedan arrepentirse de lo que hicieron de manera incorrecta. Es muy probable que al momento en que tú estés aplicando la corrección, mira, tus hijos no estén felices, al contrario. Al contrario, te va a tocar ser el malo en un momento determinado según ellos, pero tú sabes que estás haciendo lo correcto y que lo estás haciendo a su favor. No retengas la disciplina, la corrección para con tus hijos. La palabra de Dios dice que el padre, en Proverbios dice que el padre al hijo que ama castiga. ¿Tú escuchaste eso? ¿Eso te suena a las corrientes y las ideologías de hoy en día? ¿A las psicologías baratas que andan por ahí? Donde te dicen que si tú corriges a tus hijos los estás maltratando y los estás traumatizando. La Biblia dice que si tú amas a tu hijo, lo castigas. Pero no castigarlo por el amor al arte, castigarlo porque él estaba sentado y a ti se te ocurrió. No, castigarlo en el momento oportuno, cuando él ha sido rebelde, cuando él ha sido indisciplinado, cuando él ha sido irrespetuoso. Traer a él el castigo con la severidad que corresponda a la falta cometida. Y no me malinterpretes, cuando te hablo de severidad no estoy hablando de que lo maltrates o que le entres a golpe, que si te hizo algo le entres a trompadas. Yo no te estoy invitando a hacer eso. Yo te estoy invitando a ejercer en tus hijos una corrección tal que traiga como consecuencia el castigo necesario para esa acción que él cometió. No le dejes pasar por alto
la falta, porque el hacerlo está produciendo en tu hijo un daño que pudiera ser irreversible. No es lo mismo quebrar una rama que va subiendo, que aún está tierna y flexible, a usted querer venir a agarrar un tronco que ya está duro para llevarlo hacia donde usted quiere. Mientras más pronto tú comiences a disciplinar a tus hijos y a corregirlos, mejor será para ellos y para ti. Pero sobre todo corrigiendo con el corazón de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios? La corrección no es algo que produce en ti o que produzca en ti placer. Al contrario, yo creo que ningún padre se goza cuando castiga a su hijo. Yo soy de las madres que entiendo que una pela a tiempo corrige muchos males y yo no estoy invitando a nadie a que aplique ese tipo de castigo. Cada familia escoge qué tipo de castigos desea aplicar en su hogar. Yo quisiera decirte que nunca a mis hijos le he dado un correazo. Estaría mintiéndote. Te puedo asegurar que el dolor del correazo en el hijo mío es muy probable que sea menos severo que la consecuencia de no dárselo a tiempo. En mi caso particular, escogí ese método en un momento determinado. No es mi método principal que escojo, pero cuando lo he tenido que escoger, lo he escogido. Prefiero el dolor que causa el cuero en la piel de mi hijo en un momento determinado que la consecuencia futura de yo no haberlo hecho. Y aún en esos momentos en que me ha tocado, al momento de levantar el cinturón, hasta pienso por dónde voy a permitir que aterrice, porque a final de cuentas mi hijo es carne de mi carne y me duele en lo más profundo. Como padres estamos llamados a corregir y a corregir a tiempo. Entonces yo quiero darte algunos consejos de si aún no has comenzado con este proceso, si ya vas de camino, cómo ayudarte a poder implementar la disciplina. Comienza lo antes posible. Disciplina a tus hijos, y cuando hablo de disciplina no estoy hablando de corrección, estoy hablando de instruirlos y de formarlos hasta que pongan por práctica de manera natural algo que deben de hacer, como por ejemplo recoger sus juguetes. Si tus niños están pequeños, no les recojas los juguetes siempre. Invítalo, háganlo juntos al principio mientras él está pequeñito y háganlo como si fuera un juego divertido. Canten una canción mientras recogen los juguetes. No sé, busca las estrategias que tú entiendas que más prácticas pudieran resultar para tu hogar y para tus niños. No les recojas todo lo que tiren. Yo digo que hay muchos de nuestros chicos, sobre todo de esta generación, que creen que hay un hada que recoge la basura. Porque se comen una banana, tiran la basura. Se comen unas galletitas, tiran la envoltura. Se beben un vaso de jugo, dejan el vaso tirado. Y nosotros recogiendo detrás de ellos. Y les damos a ellos la idea de que pueden tirar y tirar y tirar sin consecuencias. Entonces nosotros tenemos que, ¿se comió la banana? Venga, recoja la cáscara. ¿Se comió las galletitas? Venga, bote la envoltura. ¿Dejó los zapatos tirados en medio de la sala o delante de su cama? Llámelo y dígale, llévalo a tu closet. Eso es disciplina. Eso es instruirlos, dándoles habilidades para la vida, poniéndolos a contribuir con quehaceres del hogar cuando ya tengan una edad determinada, que saquen la basura, que frieguen la loza, que hagan su cama. Eso es disciplina, eso forma el carácter de tu hijo, que hagan sus asignaciones, limitarles el tiempo de pantalla. Todo eso forma en nuestros hijos disciplina y forma en nuestros hijos carácter. Se equivocaron, no hicieron lo correcto, amonestarlos de manera verbal, quitarles privilegios, instruir a nuestros hijos y cuando lo hacen bien, reconocer que lo hicieron bien, no siempre acercarnos a ellos con el látigo, cuando hablo con el látigo de la corrección, ¿verdad? Con la palabra de amonestación, cuando lo hagan bien, díselo.
qué bien lo hiciste, qué linda está tu habitación, mira qué recogida, qué limpia, bien hecho mi hijo. Wow, fregaste el vaso después que tomaste jugo, qué bien, así se hace. Reconoce lo bueno que hace tu hijo y eso va a formar en él ese carácter de decir, lo estoy haciendo bien y de querer seguir haciéndolo porque se siente bonito cuando me dicen lo hiciste bien. No dejar en nuestros hijos la sensación de que no hacen nada bien y que corrijo y corrijo y corrijo. Tú sabes qué va a pasar. Muchas veces tus hijos solo para llamar tu atención van a continuar haciendo las cosas mal hechas porque se dan cuenta que tal vez tú solo le prestas atención mientras lo hacen mal. Sé constante en lo que haces y sé consistente. Lo primero es comienza temprano. Lo segundo es sé constante y sé consistente. Hazlo siempre de la misma manera o de maneras similares. O sea, no sé que mañana el plato va en el segundo cajón y pasado mañana no, en el segundo no, en el tercer cajón. Eso va a causar confusión. Sé consistente con las reglas y sé consistente con las instrucciones porque eso va a crear en tu hijo un equilibrio mental y emocional que él necesita. Y sé ejemplo. Tú no le puedes pedir a tus hijos que hagan lo que tú no haces. Tú no le puedes decir a tus hijos que limiten el tiempo de pantalla si tú te pasas el día entero en este ejercicio. Y tú no le puedes pedir a tus hijos que recojan su habitación si tu habitación está toda regada. O que laven su plato si cada vez que tú comes vas y dejas el plato sucio. Ese tipo de cosas. Vamos a ser ejemplo. Vamos a ser modelo para nuestros hijos de cómo deben de ser hechas las cosas. Recuerda que tú eres el adulto a cargo. No siempre tus hijos van a ver bien las decisiones que tú tomes. Ellos no están para entender tus decisiones, ellos están para obedecerlas. Órale al Señor para que esas decisiones que tú tomes o que vayas a tomar contribuyan para su bendición y para su edificación, para que sus vidas sean formadas, para que su carácter sea formado. Quiero cerrar con este versículo al cual recurro mucho cada vez que en un momento determinado pienso que le pido a uno de mis hijos de manera constante el que haga algo y no veo un cambio. O que amonesto a uno de mis hijos y lo veo triste o lo veo enojado. Me voy a esa porción que está en el libro de Hebreos 12:11 que dice que ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Y en este caso, cuando habla de disciplina, es un sinónimo de corrección. Dice al contrario, es dolorosa. Pero después, esa misma corrección produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Recuerda que corregir es enderezar lo que está torcido o lo que se está torciendo. Entonces, en el momento en que nosotros decidamos enderezar, es muy probable que ese proceso de enderezar sea doloroso para el que está siendo enderezado. Eso es obvio. Sin embargo, más doloroso será el continuar torcido hasta que se produzca tal rigidez en ese músculo del carácter que sea imposible, que solo el Espíritu Santo, ¿verdad?, pueda hacer esa obra de transformación. Tú eres un aliado de Dios. Dios ha puesto a este muchacho en tus manos para que tú lo formes, para que tú lo instruyas, para que tú lo nutras, para que tú lo dirijas y para que tú seas ejemplo. Pídele a Dios sabiduría a la hora de tú tomar decisiones con tus hijos. Pídele a Dios sabiduría de cómo ejercer esta corrección de manera tal que quebrante el carácter de tu hijo, pero que no dañe sus emociones. Pídele al Señor que sea Él tratando con el corazón de tu hijo para recibir esta corrección, tal vez no en el momento en que la estás dando de manera agradable, pero que pueda entender que tú lo estás haciendo porque le amas tanto que te resistes a dejarle como es. Se puede. ¿Qué es fácil? No, no es fácil. Es más fácil soltar la toalla. Conlleva que te inviertas, conlleva que seas constante, que seas consistente y eso cuesta. No es tan sencillo.
pero es posible. Con la ayuda de Dios podemos lograrlo y podemos al final ver el fruto de nuestro trabajo y quedar satisfechos. Decirle, Señor, gracias, porque lo que mi hijo hoy es, hablando del futuro, es gracias a ti y a la sabiduría que me diste para poderlo disciplinar y para poder instruirlo y para poder corregirlo en el momento oportuno, para lograr en él el hombre, la mujer que él es hoy en día. Qué bueno que estuviste conectado con nosotros en este episodio de Mujer Virtuosa. Si este contenido fue de bendición para ti, por favor no olvides regalarnos un like, comparte con otros y recuerda dejarnos tus comentarios. ¿Qué opinas del tema? ¿Recuerdas que te pedí que buscaras en el libro de Deuteronomio cuál era la consecuencia por la acción que cometió Amnón contra su hermana? Por favor, déjalo en los comentarios, va a ser de gran bendición para todos nuestros cibernautas. Una vez más, gracias por estar conectados con nosotros en este episodio y en este espacio. Será hasta la próxima. Que el Señor te bendiga.